de noviembre del año 2024 y saludamos como cada mañana a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas esta mañana, a nuestras panelistas para ser más precisos, y qué bueno que hay mujeres para que podamos conversar esta noticia que se nos apareció anoche, ¿no? Bueno, en primer lugar a la socióloga magíster en estudios de género, cultura y profesora de la Universidad de Stanford, Santiago de Chile, Claudia Díez. Claudia, son estas coincidencias de la vida nomás, pero yo sé que este es un tema peliagudo, pero qué bueno que estás acá hoy día, ¿no? Para poder tratar lo que conocimos anoche. Bienvenida como siempre. Muchas gracias a Alejandra, a Monse y a ti, Patricio, por la conversación que vamos a tener hoy día. Sí, pues bueno, y saludar a la secretaria nacional de la democracia cristiana, Alejandra Kraus, como siempre. Alejandra, súper bienvenida. Muchas gracias, Patricio. Un gusto también de estar con ustedes, con la Monse, con Claudia, y en un día que ya parece que nos estamos acostumbrando, con distintas noticias en un sentido que no nos gustaría. Pero bueno, Sí, pues aquí estamos para reflexionar. no es muy positivo el temario de hoy, para decirlo de alguna manera. Alejandra, Claudia, bienvenidas. Bueno, esto es noticia en desarrollo. Hablaba hace un ratito, temprano, pasadita las 7, el abogado del presidente Boric, respecto de esta denuncia que Presidencia dio a conocer a través de un comunicado en la noche, pasada las 9 de la noche. Se espera también un punto de prensa de la vocera que haga un aterrizaje quizás más político también respecto de esto. El abogado hablaba con algunos tecnicismos. La verdad es que a mí no me quedó muy claro el tema después de este punto de prensa, porque es una denuncia en contra del presidente, pero lo que argumenta la defensa es que la víctima sería el presidente, ¿no? Es una cuestión ahí media enredada que se tiene que aclarar durante las próximas horas. Lo que sabemos es que hay 25 correos electrónicos desde distintas cuentas con imágenes explícitas, y el presidente habría guardado estas comunicaciones que no fueron correspondidas, ¿no? Para una eventualidad como la que está ocurriendo el día de hoy. Está el caso mismo. ¿Qué es lo que pasa con la denunciante, la situación de ella? Esta lógica de siempre, como que tú se lo preguntabas, Pato, al diputado Undurraga, de siempre partir de la premisa de creerle a la denunciante. Está eso, y desde la perspectiva más política también el momento en el que se hace, ¿no? Justo después de las elecciones, que genera una serie ahí de suspicacias. Claudia, ¿cómo ves este caso? ¿Cuál de los dos? Estamos ya, como decía Alejandra, con estas situaciones a diario y que eh, son malas situaciones, son pésimas noticias. Mira, yo leía anoche el comunicado de prensa que sacó el abogado, ¿no? Porque entiendo es un comunicado de prensa del abogado, no así del gobierno, porque Es no de vi... presidencia, de la Ay, presidencia de de la República, presidencia. sí. Ah, ya, porque no vi logos, entonces como que me perdí en esa situación. Yo la verdad esperaría que saber un poco más sobre el caso, porque es extraño, ¿no? Que salga justo ahora, durante esta semana, cuando está el caso todavía Monsalve, y que ayer escuchamos a la ministra Toá en una intervención bastante elocuente y sincera, ¿no? Respecto a algunas cuestiones que a mí me llamó muy bien la atención en ese sentido. Pero me parece que si hay claro, fíjate que leía anoche los titulares y después rápidamente lo que decían algunos medios, entonces da la impresión de nuevo de una situación de acoso sexual por parte del presidente. Y la verdad es que después lo que se sabe es que es al contrario. Entonces, yo esperaría un poco lo que vaya pasando. Diría, lo único que en términos generales es que ninguna persona eh, eh, puede, debe
ser acosada sexualmente, pero me extraña que salga esta noticia estos días. Fíjate que me llamó profundamente la atención en términos como comunicacionales y de estrategia política, ¿no? Porque sacan a la luz esto desde la presidencia en un momento en que más bien se ve debilitada la moneda, por decir así, o el Palacio de la Moneda, o el grupo más pequeño respecto al caso Monsalve por las diferentes versiones que han aparecido, por además cómo va el caso, lo que uno ha escuchado, lo que uno ha logrado leer respecto a lo que entrega la prensa, porque claramente, y eso está muy bien, que se cuiden tanto antecedentes personales como parte del relato de la denunciante. Entonces, a mí lo primero que yo quisiera decir y con mucha responsabilidad es que me llama la atención comunicacionalmente que haya salido ayer, ¿no? Sí, Y hay considerando, una, sí, Claudia, hay una hipótesis, no, no, y solamente sí, considerando que ahí dice, bueno, que el acosado es el presidente. Entonces, bueno, veamos qué está pasando, veamos qué contesta el fiscal, ¿no? Y yo creo que el comunicado fue bastante claro, que el acosado es el presidente, pero me extraña en términos de la estrategia comunicacional por parte del gobierno. No, no lo entiendo. De verdad que es muy complicado, sobre todo ayer cuando la ministra llamada a la comisión de evaluación del caso Monsalve y estamos en eso. Entonces, tengo dudas de todo en este momento, ¿no? Quiero ser súper honesta y reflexiva en ese sentido. Claro, pero la denuncia es contra el presidente, no al revés. Lo que pasa es que la defensa judi- argumenta claro. que él era la Claro, víctima, era el acosado. Judicialmente hay una denuncia contra el presidente, ¿no? claro, pero en algo que pasó hace 14 años, más o menos, ¿no? ¿No? El Hace 10, 11 2014, años, 2013, sí. 10 años. 10 2013, años, ok. 2014. Entonces, y lo que se subentiende, y aquí yo dejo a la Alejandra que ella es abogada, así que va a ser mucho más, en ese sentido, mucho Pero más no precisa, penalista. pero no penal, no, pero mucho más precisa. Quizá, lo que yo entiendo es que hay una denuncia porque se han mostrado estos mails y estas imágenes, ¿no? Eso es lo que entiendo y por eso hay esa denuncia. Pero Sí, lamentable todo esto que estamos viviendo. Yo creo que es bien terrible, ¿no? Entonces, sí. quiero entenderlo la estrategia política comunicacional de que aparezca ayer el abogado del presidente Boric haciendo esta declaración. Sí, dos hipótesis que han surgido y que son plausibles. Una de ellas no es muy bonita, pero las cosas son como son hipótesis, no más sí, ¿ah? Es que primero se esperó el resultado de las elecciones de segunda vuelta, ¿no? Y lo segundo, por cierto, que también es una hipótesis plausible, es que lo haga el gobierno antes que lo haga la segunda, como, digo, la segunda como una Correcto. referencia general, ¿no? Sí. Para hacer el paralelo con lo que ocurrió con Monsalve. A ver, yo sé que estos temas se hablan en un momento que es extraordinariamente delicado, ¿ah? Por eso mismo debo confesar públicamente que a veces uno se inhibe de decir ciertas cosas para que no se malentiendan, ¿no? Entonces, Pero déjenme hacer un voto de confianza con ustedes y tratar de exponerlo con la mayor altura de miras posible. Em, Hace algunos días, y a propósito del tema Monsalve, entrevistamos acá en la radio, de hecho estaba sentada aquí donde está Monse ahora, a la abogada de Abofem, ¿no? De las abogadas feministas. Lo que yo le ¿ya? planteaba, y procuré hacerlo con la mayor altura de miras, es que es cómo ellas analizaban dos cuestiones que parecen contrapuestas, ¿no? Por un lado, una cuestión que es consustancial al derecho inmemorialmente, que es la presunción de inocencia, Ujú. y el debido proceso. De hecho, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disculpen que sea latero, pero lo traigo a colación, cautela la presunción de inocencia y el debido proceso, o sea, es un derecho humano. Pero por el otro lado, esto que también tiene una absoluta justificación en función de que inmemorialmente a las mujeres no se les creyó, de que hay que creerles a las denunciantes, ¿no? Entonces, esa es una contradicción que, siendo hombre, la quiero plantear con la mayor altura de miras y además introduciendo el dilema político, porque el presidente a propósito de Monsalve dijo hace algunas semanas atrás que siempre hay que creerle a la denunciante, ¿no? Y ahora el abogado dice, no hay que creerle a la denunciante, ¿no? Alejandra. A ver, yo primero, antes de la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia, me parece bien relevante la pregunta que se hace Claudia legítimamente. ¿Por qué en este minuto? Ujú. ¿Qué
qué decisión se toma, con qué antecedentes, para elaborar una estrategia en un sentido que esperemos que esta vez exista una estrategia. La que claramente no existió, al menos en el caso Monsalve inicialmente, y enredó todo. Eso es, digamos, pareciera ser, no sé si inoportuna, pero es muy cierto lo que Claudia señalaba. Ayer la ministra Toá declaró ante la comisión investigadora en una forma, en mi juicio, realmente elocuente, Sí. honesta, y utilizó expresiones respecto de Monsalve claras, fuertes, durísimas, que deben ser en el ámbito del gobierno tremendamente doloroso, porque más que mal fue un compañero importante en político en este gobierno, y abordando y asumiendo la responsabilidad, probablemente los temas más complejos que le ha tocado al presidente, a este gobierno en particular. Haber acusado. La verdad es que vale la pena escucharla y reescuchar a la ministra Toá. En consecuencia, era una oportunidad para ir como enrielando el caso Monsalve desde la perspectiva política. Entonces parece muy raro que ha ocurrido eso el día de ayer, en la noche se haga esta declaración, ¿ya? Pareciera muy raro. Segundo, si uno escucha a la vocera el día de ayer a propósito de la declaración de la ministra Toá, deja entrever que la ministra Toá debe dar algunas explicaciones. Digamos, ahí hay algo que preguntarse desde el gobierno. Ahora, dicho eso, uno pudiera entender, ahora me voy digamos, a la toma de decisión, que obviamente el gobierno no puede permitir que esta denuncia se conozca a través de una filtración, a través de un medio o de una persona, de quien fuere. No puede nunca más, menos si afecta al presidente de la República. En consecuencia, adelantarse también me parece que es lo correcto, ¿ya? Y en ese sentido creo que pareciera una decisión correcta desde el presidente de la República. Lo que pasa es que en un gobierno, más cuando enfrentas tu último año, no solo la figura del presidente de la República es la que debe protegerse. Esto es un proyecto político de cara a la ciudadanía, y que debe hacerse todos los esfuerzos para no solo el legado, no solo la figura del presidente y el futuro político del presidente de la República, ya ciudadano nuevamente, sino también de una coalición política, de un proyecto político para la ciudadanía. Entonces, hay como que falta el sentido colectivo. Como que hay algo ahí. Hay un vacío que en estos momentos de crisis pareciera como más nítido, más claro. Y puede ser desde lo que fue el inicio del gobierno, la incorporación de figuras más ligadas a la centroizquierda, bueno, otro tipo de complejidades, pero decirles que ayer, y creo que es lo que hay que resaltar, y por un lado la figura de Carolina Toá, y por otro lado que, bueno, y aquí ratificar que esperemos que en esta oportunidad, en torno a esta denuncia que se realiza en el mes de septiembre, imputándole al presidente de la República unos hechos, sea conducido no solo en forma honesta, transparente, sino que políticamente
no enrede lo que es la gestión de gobierno y el mandato de la ciudadanía para resolver los problemas reales, que se comprometió y se comprometen todos los gobiernos, como puede ser seguridad, pensiones y demás. Sí, bueno, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información. Como decía antes, se espera un punto de prensa de la ministra vocera, que va también a hacer ahí una bajada más clara respecto de esta denuncia y de sus repercusiones, que va a ser una de las noticias que va a marcar esta jornada, sin duda. Ahora, Claudia, yendo al caso Monsalve, ¿no? Esta exposición que hizo ayer la ministra Toá, como dice Alejandra, muy dura, muy autocrítica, incluso esto generó ahí algunos cuestionamientos internos, ¿no? Porque utilizó palabras como improvisación, reconoció que el gobierno había actuado de forma tardía, en fin, fue muy dura respecto de Manuel Monsalve, que traicionó la confianza, en fin, eso está por un lado, ¿no? Ahí como evalúas esa alocución de la ministra Toá y las reacciones que también eso generó. Y por otro lado, y ahí vinculándolo de alguna manera con lo que estábamos hablando de esta denuncia, cabe la duda, o por lo menos a mí me cabe la duda y se las comparto, si es que efectivamente, algo que tiene que comprobarse, pero si efectivamente el presidente fue víctima de una situación de acoso en los últimos años, ¿no? Hace 10 años, esto no habrá sido para él un antecedente que haya motivado el creerle en principio a Manuel Monsalve. Es una cosa que yo me pregunto, por lo menos, ¿no? Es para mí bastante evidente que el presidente le creyó la versión inicial a Manuel Monsalve, lo que fue evidentemente cambiando durante las horas posteriores, ¿no? Pero ¿cómo analizas ese cuadro, Claudia? Porque más allá de la autocrítica de Carolina Toá, todavía está esto de que por qué no se tomó la decisión, quién tomó la decisión, cuál fue el razonamiento político o humano quizás para no haber tomado la decisión respecto de Manuel Monsalve. ¿Cómo lo analizas? Mira, me gustó mucho la intervención de Alejandra, porque yo estoy 100% de acuerdo con ella, porque más que me quiero referir primero a la intervención de la ministra Toá, más que dura, yo creo que fue elocuente, ¿no? Lo duro parece como que estuviera como enojada, ¿no? Y me parece que es dura en el sentido de que es clara, es muy clara Muy respecto claro. al relato, es clarísima. Entonces, y cuando hay claridad, aparecen las cosas como si fueran duras, ¿no? Pero la claridad es verdad, ¿no? Es la verdad que uno tiene que hacerse cargo, sobre todo en un nivel de autoridad como la que tiene la ministra, ¿no? Y ella también aparece sorprendida frente a hechos que tampoco tenía idea, ¿no? Entonces, acuérdense que este caso es como que se empieza a saber por goteo, independiente de que cualquier investigación en un proceso, en el Ministerio Público, obviamente uno va recabando información hasta juntar todas las piezas, ¿no? Pero cuando la información aparece en los medios de comunicación, y estoy de acuerdo, por eso decía 100% con Alejandra, porque me parece bien que por lo menos se hayan adelantado a cualquier medio de comunicación respecto de la denuncia que tiene que ver con el presidente. Eso está claro. Ahí está, creo que estamos de acuerdo también con lo que decía Patricia al principio. Pero yo creo que fíjate que eh, a mí yo hubiese esperado, y lo digo por la responsabilidad política de los gobiernos. Los gobiernos y el Ejecutivo y sus ministros, sobre todo el grupo más chico de un gobierno, por decirlo así, ¿no? En este caso, el gabinete político. El gabinete político queda totalmente fuera, de alguna manera, respecto a lo que va aconteciendo con el transcurso de los días, en el caso Monsalve. Y entonces, inclusive, yo creo que la posición de la vocera, y me hago responsable de mis palabras, ha sido muy débil.
ella aparece cada cierto tiempo, no es una posición de una vocera como hemos tenido muchos voceros y voceras en el periodo de los gobiernos de la concertación, así como en el gobierno de la derecha, que en el fondo no se hacía cargo el vocero, la vocera, del problema de la situación y ponía un punto. Y todo se concentraba ahí. Por algo son voceros, ¿no? Por algo son voceros. Aquí hubo una exposición total de todos los ministros, ministras involucradas, por así decirlo, y algunas en silencio total y otras con errores garrafales, como cometió la ministra, ¿no? Que fue muy duro el tema de este ejemplo que dio con una persona que podía ser un guardia o un portero, no me acuerdo muy bien, cuando en realidad todos los ciudadanos y ciudadanas son importantes ante la ley y tienen el mismo estatus, y por eso luchamos en democracia por la igualdad, ¿no? Que es una cuestión básica. Entonces, una muy, muy débil, me atrevo a decir, vocería oficial, que todos entendemos que es la ministra Vallejo. Eso por un lado. Entonces, y dijo algo Alejandra que a mí me gusta mucho, que es el tema de lo colectivo, ¿no? Y aquí el proyecto. Y sumándome a la idea de, claro, le queda al último gobierno con, no sabemos cuántas de las reformas principales que se habían anunciado en el gobierno, que eran como la columna vertebral del gobierno, eh, yo espero, y lo digo por el país, ya ni siquiera lo digo por el gobierno, lo digo por el país, que se pueda resolver a lo menos el tema de las pensiones, a lo menos avanzar algo, porque no se va a resolver como se demandaba en la calle, eso ya está claro. Ujú. Entonces, están en el último periodo, no sabemos cuánto de el CAE, las pensiones, ¿no? Olvídense del tema de los impuestos, el tributo, ¿no? Como se decían los romanos, olviden, eso ya se perdió, eso ya no hay ninguna posibilidad de conversación. Entonces, ¿cuáles son los puntos sobre la IE que se va a poner sobre en este gobierno en los últimos meses, que sabemos que el último año reordenando, tratando de dejar todo listo, cumpliendo los presupuestos, etcétera? Entonces, lo colectivo. Y yo creo que aquí hay una tensión. Ujú. Este es un gobierno bueno, claramente el Frente Amplio, gente joven, sabemos cómo irrumpe esta generación, y un gobierno que, por supuesto, estaba, yo diría que en su consigna más máxima, el gobierno transformador, ¿no? Y bueno, yo les aviso que a lo mejor las canas, a uno ya sabe que las transformaciones son lentas, más de lo que yo quisiera, pero, y yo me atrevo a decir que en el campo de los temas de género, y los cuales yo los vengo trabajando del año 90, así que conozco muy bien lo que ha pasado en cada gobierno, creo que se ha avanzado muy poco en este gobierno, a pesar de que uno de los grandes avances es la ley Carín, lo quiero decir así, ¿no? Ujú. La ley Carín y los cambios de la ley de violencia integral, que se trabajaron, ojo, se dejó listo en la presidencia de la senadora Adriana Muñoz, con la cual yo trabajé. Se dejaron listos las 500 indicaciones que se hicieron, y se hizo un acuerdo. Y sin embargo se demoraron 2 años en sacar en este gobierno la ley de violencia integral. ¿Qué significaba? En el fondo, una cosa bien corta para hacerlo más didáctico: integrar todos los tipos de violencia que el propio movimiento feminista había levantado en la calle, desde la violencia obstétrica, simbólica, que antes no estaba en la legislación, por cómo ha sido el proceso de conocimiento del tema de violencia, ¿no? Entonces, hay que ser claro cuando uno tiene que pasar, digamos, el checklist de lo prometido y lo que se ha hecho. En el sistema de cuidado se ha avanzado muy poco, aunque era una de las banderas. Yo espero que se avance más por las cuidadoras y los cuidadores que hay en este país. Entonces, hay una tensión en el proyecto colectivo, y una tensión que es permanente y es del día uno. Y yo quiero recordar aquí los dichos de Jackson, porque son cosas que todo el mundo conoce. Cuando hay superioridades morales, entonces estamos jodidos. Mm. Lo quiero decir así abiertamente, porque sabemos que todos los gobiernos tienen sus tensiones, tienen sus problemas, no cumplieron todos a cabalidad los programas que ofrecieron, y la política es muy compleja, y más aún cuando hay yo diría, una desafección tan grande en torno a la política de los partidos políticos, y que han pagado. Yo creo que hay varios partidos que han pagado el pato, como decimos muy a la chilena, respecto a cómo han sido con sus militantes, las crisis que hay, etcétera, y están
tratando ahí de resurgir y hacer sus propios procesos, ¿no? Entonces me parece que la tensión entre este gobierno transformador generacionalmente y mirar entonces en menos a los mayores de 50 años, voy a poner un promedio, ¿ya? Pasó la cuenta. Porque resulta que los que entraron a firmar el gobierno son mayores de 50 años, no porque tengan la verdad absoluta, sino porque tenían capacidades desarrolladas técnicas y de gestión a nivel estatal, ¿no? El aparato estatal es complejo, hay dinámica, hay que tener un conocimiento muy cabal de lo que se puede y lo que no se puede hacer, o cómo se pueden hacer las cosas. Había un informe del programa de Naciones Unidas, de informe de desarrollo humano, Sí. que es cómo se hacían las cosas. ¿Cómo se hacen las cosas en el Estado? Y un informe muy bueno porque en el fondo hay una crítica también, y que por supuesto todos la tenemos, una crítica a cómo se hacen las cosas en el Estado. Entonces el Estado no es cualquier cosa. Y mire, puede salir peyorativo, lo siento, pero me voy a dar el gusto, como dice Patricio, pero no es una federación de estudiantes. El Estado de Chile tiene relaciones además a nivel internacional. El Estado de Chile tiene que crear también nuevos tipos de relaciones y nuevos tipos de proyectos que nos involucren en el caso latinoamericano, ¿no? Y que yo creo que ahí más bien ha habido una debilidad muy fuerte. Fíjense que en general yo sigo mucho lo que hacen las cancillerías, y yo creo que esta también ha sido una cancillería débil respecto a las otras cancillerías que hemos conocido. Entonces, diciendo eso y haciéndome cargo de las críticas que yo hago al gobierno, y que creo que es bueno hacer críticas al gobierno también, es que hay una falta y hay una tensión de proyecto colectivo que se nota a diario. Ajá. Entonces, cuando vemos una ministra que incluso varias, y voy a decirlo aquí, en el programa de la CNN, se le pregunta a una diputada del Frente Amplio respecto a la posibilidad de pedir disculpas. ¿Por qué no se supo cómo se hacían bien las cosas? Monsalve renuncia dentro de la moneda. Y independiente del caso que se está investigando, sabemos que ante una situación como la de Monsalve, le puedo creer o no creer. Esa es una posición personal. Pero cuando hay una posición de Estado, es que lo tengo que sacar de la fila por una cuestión de responsabilidad política. Y seguirá entonces la investigación y se verá ahí si es culpable o no es culpable, etcétera, etcétera. Pero había una responsabilidad política que a mi juicio el presidente no la hizo, ¿no? Ujú. Y en eso no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, la tensión que ha habido entre generacional y también de proyecto político en el gobierno se vuelve a notar en una situación de esta manera, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una constante durante los 4 años de gobierno en términos generales. Por supuesto, siempre pueden haber excepciones, pero hay una tensión permanente. Por eso yo también leo lo que le dice Alejandra, disculpa que me haya extendido. Escuchen de nuevo a la ministra Toá, porque ella se hace cargo. Y los gobernantes, independiente de los puestos que ocupen, presidentes o presidentas o ministros, pero son autoridades públicas, tienen que hacerse cargo y tienen que ser responsables de sus actos. Sí. Y no hay nada mejor que decir, miren, en realidad improvisamos, no lo supimos hacer, no teníamos protocolo, no nos enteramos, no cuidamos a nuestros funcionarios y funcionarias, ¿no? Y yo creo que eso habla bien de alguien que es capaz de decir, me equivoqué, ¿no? Eso a mí Bien. me Sí. parece un paso muy loable. Son las 9:03, nos tenemos que ir rápido a una pausa. A la vuelta, Alejandra, puedes referirte a este tema Perdón. y a otros Estuvo también. maravilloso, así Y que, retomamos perfecto. también el tema de las elecciones, ¿no? Que era lo que originalmente sí. también nos convocaba. ¿Hubo Son, elecciones en este país? Sí, Ya pasó mucho tiempo. el ritmo No ha es pasado bien mucho tiempo, han vertiginoso. pasado muchas cosas, Alejandra, ese es el tema. Muchas cosas, Ha pasado sí, es poquito verdad. tiempo, pero muchas cosas entre medio, sí. Bueno, nos vamos a un Sí. breve corte y volvemos en unos minutos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado, con la participación de Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Miriam Barahona Torres, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos este martes 26 de noviembre a las 11 horas, en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario en X, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile les quiere invitar este miércoles 11 de diciembre a disfrutar y descubrir a una de las voces folk mexicanas más coloridas que han surgido en los últimos años, Erich en Sala Máster. Por primera vez en este icónico escenario y en el marco de su gira que lo ha tenido recorriendo diferentes países y presentando su más reciente sencillo, titulado Igual no debo, este artista mexicano nos regalará una noche repleta de palabras que capturan la esencia de las relaciones humanas. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir todos los sonidos y letras de Erich por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Miércoles 11 de diciembre. Apertura de puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Y más información en www.salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:08. Bueno, queremos contarle, no los vamos a leer por una cosa de prudencia, pero hemos tenido acceso a lo que... no sabemos si hay otros, ¿ah? Hemos tenido acceso en general a las comunicaciones entre la denunciante y el entonces estudiante en práctica Boric. Vuelvo a insistir, por una cosa de prudencia no las vamos a leer literalmente. Pero lo estuvimos viendo con Montserrat, así que Montserrat, si digo algo que no te representa, tú dime. Y todo lo que aparece aquí parece una comunicación casi unilateral entre la denunciante y Boric. De hecho, yo me atrevería a decir que las últimas 15 intervenciones de la denunciante o no tienen respuesta o tienen como respuesta signos de interrogación. No hay ninguna afirmación del entonces estudiante en práctica y hoy presidente que pareciera ser acoso sexual, ¿cierto? Y una última comunicación donde ella lo amenaza con presentar acciones legales. Él lo señalo, bueno, ahí probablemente se van a conocer más detalles, pero lo señalo nomás como un elemento a tener en consideración.
Bueno, queríamos volver al tema, o no sé si quieren comentar algo de esto. Sé que fui medio críptico, pero bueno, aquí preferimos sobre reaccionar en la prudencia que sobre reaccionar en la exhibición. Alejandra, sí. Patricio, yo no me voy a referir tampoco al contenido, Sí. más allá que se han ido entregando antecedentes que van muy en la línea de lo que tú señalas. Ujú. ¿Ah? Y también importante precisar que la investigación que se inicia con ocasión de esta denuncia en septiembre por parte de la Fiscalía es desformalizada. Vale decir, no se entregan antecedentes suficientes para entender la comisión de un delito que debe investigarse. En consecuencia, en esta etapa, lo que hace la Fiscalía es recabar antecedentes. Ujú. En consecuencia, por lo mismo es muy distinto a otras situaciones que suponen denuncia de delitos de carácter sexual, como el propio caso de Monsalve, ¿ya? Más allá de que era una autoridad en ejercicio y probablemente la autoridad más importante en materia de seguridad del país. Pero son otros los antecedentes que se le entregan a la Fiscalía que les permite dar, por supuesto, la comisión del delito. Esta es una investigación desformalizada. Yo creo que se suma también como antecedente general a propósito del contenido de los mails que tú refieres en términos generales y que en general ya están en las redes y en los medios dándose cuenta de los mismos. Sí. Claudia, no sé si quieres decir algo al respecto para luego retomar lo que veníamos conversando. Ya. Quiero decir algo, es una opinión, pero creo que tengo cómo fundamentarla. Creo que Carolina Toá es una de las dirigentes, incluyendo a los hombres, por cierto, que mejor habla en Chile. Creo que es una de las mejores expositoras. No lo digo en el sentido de la oratoria poética al estilo Salvador Allende, sino en el sentido de que en mi consideración es una persona que tiene una cabeza extraordinariamente ordenada para explicar cuando hay que ser asertiva, ¿no? Y de hecho, si uno repasa para atrás, ustedes recordarán que siendo muy, muy joven, y volviendo recién o hace poco tiempo del exilio, Carolina Toá se convirtió en una de las polemistas que defendía siendo muy joven, a veces teniendo 25 años menos que el resto, que defendía las posiciones del no en los paneles de televisión. Luego, no es casual que el presidente Lagos la haya nombrado vocera de gobierno, ¿no? Y tampoco es casual que, estando más o menos retirada de la política formal, se haya erigido en el proceso constituyente del 1922 como una de las voceras del apruebo, ¿no? Del 2022, no del de 1922. No, del 2022, sí. Digo estos tres antecedentes porque esa es una virtud a la que quizás el gobierno podría sacarle mejor partido. Probablemente la dirigente más asertiva del actual Ejecutivo es la ministra del Interior, precisamente. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo piensan ustedes que el gobierno sale de esto, ¿no? Como citando a Claudia, como decía, ¿de cuál de los dos casos estamos hablando? Bueno, no sé, pero digamos que del de Monsalve, ¿no? Porque de alguna manera la ministra Toá señala un camino, ¿no? Que es ya no callarnos más, ser asertivo, salir a explicar. Que salir a explicar es una manera también de no quedarse a la defensiva perpetuamente, ¿no? Que es lo que ocurrió hasta ahora, ¿no? Punto de prensa para explicar tal cosa, punto de prensa para explicar tal otra, y así sucesivamente, ¿no? Alejandra. Yo creo primero que el inicio de cerrar, digamos, de sacar de la moneda, porque cerrar políticamente no va a ser posible, ¿ah? No va a ser posible por la relevancia y la gravedad del caso, e incluso los errores de las primeras horas, ¿ya? Pero para sacarlo de la moneda y hacer que sea Monsalve el que hable y la Fiscalía, y cuando digo Monsalve, el que hable no es literal, son los hechos, son los hechos, y la responsabilidad se radique en Monsalve como debiera ser, atendía el delito que se está investigando. Salga de la moneda, yo creo que el inicio de ello lo hace ayer la ministra Toá. Y en consecuencia debieran los próximos pasos acotados ser en la misma línea y dar garantías en todo momento
que la Fiscalía es quien lleva esta investigación y que da garantías de transparencia y que efectivamente se investigue y se sancione. Va a ser la manera de sacarlo de la moneda tardíamente, con un costo enorme, que ya está, el daño está producido. Alguien decía que este era el cabal de este gobierno. Yo creo que esto supera cualquier hecho ocurrido en cualquier gobierno desde el retorno a la democracia. Cualquiera. Supera. Y los errores también. Y los errores también. En consecuencia, creo que dar eso. Y probablemente radicar, como muy bien dices tú, la ministra Toá es una gran oradora, clara, precisa, de una inteligencia superior. Mientras tú hablabas, también recordé cuando en un programa de televisión da las razones por las cuales ella no podría votar rechazo en el proceso de la convención, con una argumentación en que me hiciste recordar. Yo decía, ¿qué pensará el presidente Lagos? Escuchándola hablar, las razones por las cuales ella no podría votar rechazo a ese texto, a pesar de los excesos del texto. En consecuencia, creo que es un inicio, creo que debe ir en esa línea y ser acotado. Esto no puede ser extendido porque hay muchos intereses para que se extienda. Y eso lo tienen que tener tremendamente claro las figuras del gobierno. Hay muchos intereses. Sí. En consecuencia, y este segundo hecho, dejarlo radicado en la fiscalía, en la investigación, da la impresión, porque ya generó como cierta distancia respecto del mismo. En consecuencia, se sabe que, digamos, se intuye que tiene determinadas características que pareciera que no el presidente, y que el presidente, a garantizar de que el presidente Boric no se le ocurra hacer una conferencia de prensa, ni siquiera por un minuto en este caso, pero nunca más volver a hablar los 52 minutos de la vez anterior. Sí, parece adecuado que sea la ministra vocera la que salga ahí a responder las dudas de la prensa y no sea el mismo... Pero con la claridad de la ministra Toá. Sí, claro, porque si no, no sirve. No, claro, evidentemente. Las quiero llevar a las elecciones del día domingo. Hay harto paño que cortar todavía, resultados que sorprendieron a muchos. El caso de Valparaíso, ¿no? Es muy icónico, lo decía el diputado Undurraga también, que fue una derrota dolorosa para el sector por la magnitud, ¿no? de esta. El caso de la región metropolitana también tiene sus propias complejidades. Hay quienes han sacado cuentas alegres pensando en la elección del próximo año. Esta frase que se ha repetido harto en las últimas horas de que la elección presidencial está abierta. Y yo quería agregar, a propósito que estamos aquí en un panel de mujeres, el hecho de que no haya salido electa ninguna mujer gobernadora, un desafío para los partidos políticos, una posibilidad también para ponerle urgencia a los cambios al sistema político, que es una cuestión que está ahí estancada hace harto tiempo. Claudia, ¿qué reflexión podrías hacer después de los resultados de este domingo? Bueno, yo creo que lo primero que me parece bien notable el trabajo de lo que pasó. A ver, dos cosas que quisiera destacar, que quiero decir varias cosas, dejen ordenarme, ¿no? Lo primero es Valparaíso y Santiago. Yo creo que hay una característica en el caso de Santiago que tiene que ver con el gobernador Orrego, que tiene una trayectoria, ha hecho una buena gestión, es una persona seria, y esas son garantías y son cualidades, ¿no? Y son trayectorias laborales también que a la gente le está importando. Y todo aquel personaje improvisado que aparezca en la política no va a salir, ¿no? Esta idea, la votación, uno podría decir que la votación en el último tiempo, no sé, los últimos 5 años, es para hacer una tesis doctoral, ¿no? Porque oscila, sube, baja, entra, es impresionante.
Pero fíjate que hay ciertas características que son interesantes de destacar. Primero, la experiencia. Yo creo que la experiencia fue un factor fundamental en el caso de la región metropolitana. Y que se nota, que se notó, y que además, fíjate que uno dice, bueno, pero ¿a quién le hablaba, no? En esta historia, bueno, y ahí Alejandra puede decir, porque ponen a Claudio Rego como independiente, pero todos sabemos que viene de la democracia cristiana, que tiene una trayectoria de la democracia cristiana, y hay mucha gente que se sale siendo militantes por muchos años en los partidos tradicionales de la Concertación, que se sale de sus partidos por diferentes motivos, pero yo creo que no rompen, y miren, me atrevo a decir algo, aquí ahí Alejandra es su tema, ¿no? Pero no rompen con el corazón. Yo quiero ponerlo así, ¿no? Hay un tema ahí de la trayectoria. Pero creo que lo importante es el tema de la gestión, la confianza en la gestión, y que también le habla, ojo, él ayer hizo una declaración saliendo en La Moneda que a mí me pareció bien interesante en términos de esta idea de la república, ¿no? Que a lo mejor no va a ser como como hace 20 años atrás, esta idea de cómo cuidamos la república, sino que pueden tener otras características hoy día. Pero fíjate que él dice, bueno, me llamaron muchos alcaldes y alcaldesas en nombre de varios sectores políticos para felicitarlo y por supuesto para ponerse al servicio para hacer trabajo en conjunto, actividades. Y la única que nos llamó fue Belín Matei. Él lo dice. Y ahí hay una distinción, ¿no? Hay una distinción del cómo hacer política, o esta política que en general la ciudadanía, cuando uno ve los relatos de la ciudadanía en investigaciones cualitativas o en investigaciones, en encuestas, etcétera, la gente quiere un proyecto país, quiere claridad en las cosas, quiere buena gestión, está cansada de la corrupción, ¿no? Yo creo que Orrego hizo una cosa interesante respecto al caso Convenio, que cuando estaba metido el tema de Procultura en su gestión, él inmediatamente presentó no sé si fue querella, pero hizo una denuncia, ¿sí? Una querella, y creo que eso es ser responsable, ¿no? Mire, ante este caso Convenio que al parecer no se va a resolver durante este gobierno y que yo lo encuentro lamentable porque quedaron muchos hechos dando vuelta, como el robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, cosas que se olvidaron, ¿no? Y caso Convenio, etcétera, y él inmediatamente presenta una querella, es decir, bueno, miren, aquí hay una plata que se invirtió del gobierno regional y por lo tanto hay que dar cuenta de eso. Y eso es lo que uno necesita, ¿no? Es claridad. Y yo creo que además le funcionó súper bien el tema de poder hablar a todo el mundo, ¿no? A todas las posiciones políticas y poder construir mejoras para la ciudad, para la región metropolitana. Si es que las mejoras están muy claras de lo que pide la gente, ¿no? Entonces, si no hay, por supuesto, unidad para eso, difícilmente se puede hacer un proyecto común. En el caso de Mundaca, es distinto porque, fíjate que Mundaca viene del mundo de los movimientos sociales, con una trayectoria también política, de izquierda, etcétera, pero Mundaca también entrega, en el caso Convenio, quiero poner este tema de los convenios en ambos gobernadores, y entrega los computadores y dice, aquí está todo abierto, revisen, ¿no? Y entonces se pone a disposición porque igual dice que la PDI fue a buscar unos computadores o no sé o teléfonos del gobernador y lo pone a disposición. Y también le habla a la mayoría, ¿no? Y entonces eso significa que hay también un proyecto en esa región que también es claro y que tiene que ver con las realidades de esa región. Entonces, personas que le hablan claro a su región, que conocen su región, que tienen una gestión que es aceptable por la ciudadanía, que cuando tienen que enfrentar un problema de corrupción o de un problema de mala gestión, ¿no? Entonces van y lo enfrentan. Esas son características bien interesantes. Y me van a perdonar, pero los dos mayorcitos ya, por lo tanto, tienen una experiencia de vida en la política que saben cómo hacerlo, ¿ok? Y quiero contestar al tiro, y por supuesto hay que ver cada región en lo que va aconteciendo, pero claramente aquellos que no tienen posiciones claras respecto a las cuestiones de la democracia, qué significa la democracia con esta democracia a medias que tenemos, que yo a veces la critico muchísimo, pero que hay que tener claridad respecto a procesos políticos internos y externos en nuestro país. Y lo otro
Es que las gobernaciones, y lo último, las mujeres, que preguntaste por las mujeres, pues, Sí, po. malo, pésimo. Necesita una reforma. Pero no solamente se necesita una ley de cuota, ¿no? Sino que también hay que revisar cómo se han gastado, por ejemplo, los dineros que se dan para trabajar los temas de género y formar lideresa en los partidos políticos y de qué manera se están formando, ¿no? Yo creo que es una cuestión que la ciudadanía necesita conocer. Y yo creo que vamos a la baja, ¿no? Totalmente, o sea, no tenemos ninguna representante mujer, ninguna. Sí. Cero, es un déficit total en eso. Sí, Alejandra, se ha levantado una cierta hipótesis, ¿no? De que el padrón del voto obligatorio parecería empezar a develarse como más moderado que el padrón de voto voluntario, ¿no? Y que en nombre de eso, entonces las formas y los contenidos, pero me quiero quedar en las formas de manera importante, de hacer política deberían cambiar, para decirlo más directamente, formas tipo sin filtro o formas payasescas de ejercer la política, parecería ser, a propósito de lo último que estaba diciendo Claudia, que empiezan a ser más castigadas, ¿no? El año pasado se decía lo contrario. El en año todo pasado caso. se decía lo contrario, ¿no? Bueno, ¿qué asidero le asignas a esa hipótesis en desarrollo gradual, ¿no? Que hemos escuchado en las últimas 48 horas? Yo quiero pensar, quiero ¿Te creer. gustaría que fuera así? Sí. Exactamente, Sí. yo quiero creer. ¿Ah? Y puede que vayamos transitando, pero no nos compremos una teoría a la primera, Ujú. Así es. porque los cambios de la conducta, lo que decía Claudia al comienzo, si nosotros observamos las tendencias electorales o las preferencias electorales del ciudadano de los últimos 5 años, más allá del voto voluntario o voto obligatorio, es bastante pendular. Totalmente. Es bastante, lo más gráfico puede ser la convención y más allá que los dos eran extremos, pero es importante porque entre medio eligieron un Consejo Constitucional republicano, completamente republicano, con poder de veto, de decisión y todo. En consecuencia yo sería como cauta, pero quiero creer que la sabiduría del pueblo persiste, que de una u otra manera estos procesos pendulares se han ido transformando en una especie de clase de educación cívica nacional. Sin olvidar, por ejemplo, que probablemente de los mayores valores del proceso de la convención fue que todos al interior de nuestros hogares fuimos tomando posición. Ujú. Tomábamos el texto y lo leíamos. Probablemente pasó en esta segunda vuelta, donde hubo más tiempo y además se concentró la votación en una decisión, no en la otra que fueron 4 elecciones, con una multiplicidad de características diferentes entre cada una de ellas y con muchísimos candidatos. Bastaba ver la papeleta. Aquí, en los gobernadores fue una elección. Se logró entender la dimensión y la importancia de elegir el gobernador regional y se tomó esa decisión. Entonces, creo que hay muchos elementos de los procesos electorales que debemos analizar para ir efectivamente volviendo como o tratando de precaver los populismos o que programas de las características faranduleras, agresivas, porque farandulero, por último, pasamos por un periodo en que teníamos muchos modelos y que eran candidatos y eran concejales y no sé qué cosa. Hoy día se construyen personajes agresivos que mienten sin pudor, que hablan de probidad en circunstancias que su conducta atenta contra la probidad. En consecuencia, de verdad creo que hay que observar el proceso y sacar y no teorizar y no comprarnos una teoría y tratar de ir viendo para instar, digamos, para de alguna manera impulsar aquellos comportamientos que nos permiten garantizar
y fortalecer la democracia. Si al final es eso. Sí, Alejandra, antes de cerrar, porque nos queda un minuto, la democracia cristiana no salió muy favorecida en esta elección, más bien lo contrario. Lo estás diciendo de manera elegante. Sí. Claro, ¿no? Y quienes ganaron, como Claudio Rego, el caso de Zafirio, renunciaron a la democracia cristiana. Desde el partido, tú como dirigenta de ese partido, ¿qué reflexión se ha hecho? Yo sé que ha pasado poquito tiempo, pero ¿cómo lo ven? Y si está la posibilidad, estoy ya adelantándome mucho, de una lista unitaria con el oficialismo, que es algo que también se ha conversado en estas últimas horas. A ver, efectivamente a nosotros en materia de gobernadores, a la democracia cristiana no les fue bien, los resultados no fueron los favorables, más allá que eran predecibles. Matemáticamente, esta segunda vuelta era muy complicada, y yo primero le saco el sombrero a Jorge Díaz y a Cristina Bravo, que a pesar de las matemáticas, primó el querer dar la pelea, ¿ah? Y Cristina quedó a muy poquito de quien resultó electo, Jorge Díaz más lejano. En consecuencia, para nosotros ha sido doloroso, doloroso esta pérdida de dos grandes servidores, pero que bueno, que han parado. Ahora, en relación a ello, también nos hemos preguntado que las independientes, porque ojo, la valoración de otros dirigentes que se han ido de la democracia cristiana y han formado partidos políticos, son parte de movimientos, no generan la misma adhesión. La circunstancia de ser independiente ex DC, de una u otra manera habla, creo que Claudia hablaba, del corazón. Hay algo en el proceso de cómo nos hacemos servidores públicos, por qué adherimos al humanismo cristiano, a los ideales de transformación en búsqueda de la justicia social, permanecen en nuestra forma de hacer política. Y eso probablemente genera adhesión. Sin embargo, el instrumento genera distancia de la ciudadanía. Hay algo que se proyecta de la democracia cristiana que pareciera que hay que generar esta nueva vinculación con la ciudadanía. Que nos vuelvan a creer, que no nos vean con indefiniciones. Nosotros nacimos para las transformaciones sociales, nos comprometimos y de verdad creemos en eso. Y eso tiene que volver la ciudadanía a ver en nosotros, a confiar en nosotros. Tenemos la convicción que nuestros ideales, nuestras propuestas en el Chile de hoy siguen siendo banderas vigentes y formas de resolver las injusticias persistentes, las desigualdades, las necesarias transformaciones que requerimos con todos, sin exclusiones. Y así que ese es como el pensamiento que hemos tenido. Estamos muy felices que Claudio Rego y René Zafirio, que el humanismo cristiano, que los ideales de justicia sigan siendo relevantes en las distintas regiones. Estamos en eso tremendamente felices porque tienen buenos gobernadores la ciudadanía en quienes confiar. Y bueno, y los desafíos, se empiezan las conversaciones, pero Monse, Patricio, Claudia, a través de un proyecto común. Esto no da para, digamos... Para pegar con chicle. Para gustitos personales. Ni gustitos personales, proyectos colectivos y proyectos que construimos entre todos. Bueno, estamos llegando al final del panel. Claudia Díez, muchas gracias, que tengas un buen día. Igual gracias. Alejandra Kraus, que tengas un buen día. Nos vamos Lo mismo ustedes, Claudia, Monse, Alejandra, Patricio. Grandes abrazos. Muy bien. Igualmente. Muy bien. Nos vamos Gracias, corriendo a una breve pausa, porque a la vuelta Claudio Medrano va a tener una entrevista muy interesante sobre un concierto que se nos viene en nuestra sala máster. Vamos